La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, continuamos con las tertulias del patrimonio. En este caso, el tema que vamos a tratar en esta tertulia del patrimonio es la tertulia sobre los cementerios y campos santos en Arequipa. Nuestro invitado el día de hoy es el profesor Genaro Edgar Chalco Pacheco. Él es docente en la Escuela de Historia, decano en la Facultad de Ciencias Sociales, e investigador en temas de ritos mortuorios, folclore, temas de historia colonial de Arequipa. Doctor Rommel, lo dejo con la conducción del programa desde este momento. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente nos acompaña el día de hoy para esta tertulia sobre patrimonio de Arequipa, dedicado a los cementerios y camposantos de la ciudad, el historiador Edgar Chalco Pacheco, a quien damos la más cordial bienvenida. Bien, gracias a la invitación de la Municipalidad Provincial, al doctor Romero Arce y también al amigo Gonzalo Gómez, y presto a saber lo que vamos a conversar hoy día. Gracias. Bueno, me gustaría preguntar en primer lugar, ¿qué representan los cementerios para la ciudad? Realmente hay que partir por dos aspectos fundamentales que debemos conocer de nuestra sociedad, de nuestra población, por más pequeña que sea o ciudad grande. Siempre lo dijeron nuestros ancestros, que son muy importantes para recordarlos. Creo que cada ciudad, cada pueblo se debe conocer primero lo que es su plaza de armas, conocer su mercado, que es lo que comen, y también conocer el cementerio, cómo tratan a sus antepasados, porque ahí está, se puede decir, bajo tierra, se puede decir en términos gruesos, que hay una herencia de nuestra gente, de nuestra población, que debe ser recordada, debe ser preservada y muchas veces debe ser bien llevada, bien tratada. Eso en sí representan los cementerios que ahora con las dos ciudades grandes como la nuestra, pues tienen variedades, muchos cementerios, ¿no? Claro, evidentemente hay un culto a lo trascendente, ¿no? En este caso, la muerte, para muchas creencias o confesiones religiosas, supone, por ejemplo, no el fin propiamente de la existencia pues, espiritual, ¿no? Que es la continuidad de la existencia física, y por esa razón, creo yo, como usted bien lo ha mencionado, Edgar, pues sin duda es un lugar de culto y peregrinaje, ¿no? Para las personas que tributan y honran los espíritus de sus muertos. Y en ese sentido, ¿por qué existe la costumbre de enterrar a los muertos en los cementerios? ¿A qué época se remonta esta costumbre de enterrar a los muertos en los cementerios? Cuando nos referimos a nuestra ciudad de Arequipa, pues mucho antes de los españoles ya hay una costumbre, una tradición de preservar a los muertos, preservar todas las personas principales, importantes, en lugares muy especiales para ello. Y también hay lugares destinados para el común de la población, se puede decir. Si vemos la parte prehispánica, hay un lugar en Socabaya, denominado lo que es Pillo, una explanada. Bueno, ahora ya está urbanizado, lo han invadido sus terrenos, pero anteriormente eran zonas de muchos enterramientos. Lo que es la zona de Pachacútec Viejo, la zona de Chayapampa, también hubo una gran explanada de enterramientos. También lo que es esa elevación del montículo, de lo que es detrás de la iglesia de Caima, la plaza principal de Caima, lo que es el llamado Lari Lari, justamente es el lugar donde se recuerdan a los muertos, ¿no? El lugar donde se reúnen los muertos, así se denomina Lari Lari. Era una explanada, pues también había tumbas de este pasado prehispánico. Entonces, ya cuando llegan los españoles, pues hay un criterio mucho más avanzado, se puede decir, de la idea de preservar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Bajo la costumbre europea, ellos traen esa visión, esa tradición de conservar en lo que es pues, los espacios sacralizados, como son las iglesias, los espacios sagrados, que no estén fuera de esos espacios sagrados, porque van a ser protegidos y están muy cerca de los representantes de Dios, en todo caso bajo la religión pues católica de esos tiempos, ¿no? Si estamos en un espacio especial, pues estamos muy cerca de Dios, muy cerca del cielo, y bajo los principios elementales que se tiene, que es
es la resurrección, el futuro. Entonces hay que preservar el cuerpo para que cumplir estos mandamientos que nos enseña la religión más que todo. Claro, y justamente estableciendo esta diferencia entre el periodo prehispánico y luego hispánico, ¿cuál sería, en tu opinión, la diferencia más significativa en el modo de enterramiento de los muertos en el periodo prehispánico, ¿no? Con relación a las, digamos, a las nuevas costumbres que trajeron los españoles? Hay similitudes en el sentido de la finalidad de preservar el cuerpo, de preservar el antepasado, ¿no? De las personas, las familias. Las diferencias estarían que para el periodo prehispánico, pues la forma de enterrar a sus muertos es de cuclillas, sentados y siempre mirando hacia la salida del sol. Es la formalidad, se puede decir, en sus creencias, que no es tanto de los incas, sino mucho antes las culturas ancestrales. Creo que desde que llegaron en ondas migratorias a esta zona sur del continente, pues ya tenían esas prácticas. Es en forma, como les digo, de cuclillas, muy raras excepciones. En cambio, para la parte colonial, podemos decir, bajo la influencia cristiana, pues el enterramiento es horizontal, ¿no? Los cuerpos son planos, entonces en eso radica la diferencia y también en sus creencias más que todo, ¿no? La creencia en los mitos que tienen, en el renacer, en el más allá, para el mundo andino, en el encontrarse con su hacedor, con Huiracocha, y lógicamente parten bajo ese principio de casi de forma fetal, se puede decir, para en el otro mundo, pues el nacimiento, ese nuevo ser, encontrarse con sus dioses, con sus creencias que tienen ellos. Y hay mucha ritualidad al interno, ¿no? Por cada región, pues cada uno va a poner sus indumentarias, una serie de elementos que le permiten diferenciarse unos de otros también. Pero es elemental, por ejemplo, que acompañen un perro, por decir. En la cultura noche hemos encontrado perros enterrados, en el Cirezipán, y en la cultura chiribaya, pues también en el sur se han encontrado perros. El pastor chiribaya está enterrado con este personaje importante, se puede decir, y también las llamas, ¿no? Porque en la creencia, en la cosmovisión del mundo andino, pues se cree que la llama, que está acostumbrada a cargar eso, carga, pues esta lleva las pertenencias de este personaje que ha aparecido, ¿no? Y el perro, pues acompaña llevando el ánima, ¿no? Porque, digamos, el alma es como conducir el espíritu hacia el más allá, hacia encontrar su paz. Pero bajo las concepciones, pues, católicas, religiosas, las concepciones como que se van mezclando, se van sincretizando, hay un mestizaje no solo de la comida, la ropa, las prácticas, la religión, en todos los aspectos hay casi fusión, se puede decir, y nace una nuevas creencias también para estas personas, ¿no? A diferencia de los, lógicamente, blancos españoles que tienen una práctica propia europea. Esos van a estar pues enterrados lógicamente en las iglesias, ¿no? Porque es el espacio sacralizado, religioso, especial para ellos. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Me gustaría igualmente saber, y también, por supuesto, la audiencia que nos sigue, antes de la inauguración del cementerio de La Pacheta, que como sabemos fue en 1833, ¿qué otros cementerios hubieron antes de ese año de 1833 en los actuales distritos de la provincia de Arequipa, ¿no? Te rogaría, Edgar, que me respondiera de manera muy precisa, ¿no? Para poder mandar a la pausa. Gracias. Ya, los cambios para hacer los cementerios extramuros, se puede decir, fuera de los camposantos de la iglesia, pues aparecen fines del siglo XVIII como una disposición, se puede decir, del gobierno español, bajo la influencia de ideas francesas, de la salubridad, ya es que todo, mantener pues su orden y que ya no se respiren los olores fuertes de la podredumbre dentro de las iglesias, se hacen fuera de las iglesias, ¿no? Mucho más todavía la reforma viene a inicios del siglo XIX, 1805, por ejemplo, está el cementerio de Sabandía, más antiguo que La Pacheta. El cementerio de Caima es de 1815, que está detrás de la iglesia de Caima.
Edgar, permíteme por favor una interrupción, vamos a ir a la pausa y vamos a continuar hablando de estos datos muy importantes. Amigos, regresamos. Los serenos, la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa, trabajamos las 24 horas del día, incluyendo sábados y domingos. Siempre lo hemos hecho, esa ha sido nuestra labor, dando seguridad a la población arequipeña. Y desde que hemos empezado con la pandemia, hemos seguido trabajando en primera línea. Nosotros velamos toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, en el cual con nuestras rondas, nuestras disuasiones en los diferentes puestos, ya que con nuestra sola presencia, tanto de la movilidad como de la persona, estamos disuadiendo a cualquier acto delictuoso que pueda suceder, o de repente algún apoyo, una ayuda, ¿no? Un auxilio que puedan requerir algún ciudadano. Realmente me siento feliz de poder contribuir y de poder ayudar en este tiempo, ¿no?, tan difícil. Amigos, continuamos con la tertulia sobre patrimonio de Arequipa. Nos acompaña el historiador Edgar Chalco Pacheco y estábamos conversando en el anterior bloque sobre las diferencias entre los enterramientos en la época prehispánica y luego en la época hispánica, ¿no? El historiador Chalco nos había puntualizado diferencias sustanciales en los modos de enterramiento y también nos estaba contando, antes de pasar a la pausa, de los cementerios que existieron antes de la inauguración del cementerio de La Pacheta en 1833 y de esas corrientes europeas que aconsejaban pues enterrar a los muertos fuera de la propia ciudad por razones de salubridad. Por favor, Edgar, continúa. Bien, gracias. Estaba mencionando que antes del cementerio de La Pacheta, que viene a ser un ícono para la ciudad, muy importante, en fines del siglo XVIII hay reformas por el mismo Estado español, en el sentido que si antes hacían los enterramientos dentro de las iglesias, o sea, al pie de un santo, por ejemplo, Juan de la Torre fue enterrado al pie del Sacrísimo Sacramento principal de la catedral, o el caso Alonso de Luque, el primer escribano enterrado en San Ildefonso, en la iglesia de San Agustín, dentro de las iglesias. Se hacen ampliaciones fuera de las iglesias, hay una especie de pequeño panteón, pequeño camposanto alrededor, unos posterior al atrio, otros en el pospatio, al costado derecho, ¿no? Luego, futuramente ya se convirtieron pues en parroquias, en construcciones, las van desapareciendo, pero todavía hay, por ejemplo, parroquias donde mantienen al costado derecho de la iglesia una especie de huerta que ha sido un cementerio antiguamente, pero después ya en 1800, antes del 1800, 1805, vienen otras disposiciones para ya no estar cerca de la iglesia, sino separarlos fuera de la ciudad, o sea, extramuros, y eso se puede ver en todos los pueblos tradicionales. Es una práctica que, bueno, que se funda también, tiene un cementerio en la parte alejada, no está cerca, en el centro casi de la ciudad, sino que nuestra población ha ido creciendo, la ciudad ha ido desarrollándose, entonces todo ha quedado casi centralizado. En los casos que les mencionaba, como la iglesia de Caima, pues en 1815 hacen la inauguración y está alejado de la iglesia principal, está en la parte posterior, está a 4 o 5 cuadras en la parte del cementerio antiguo, y lógicamente que antes estaban en la iglesia los enterramientos. Otros se tienen en Characato, por ejemplo, está mucho más alejado, está casi a 6 cuadras, y todos los pueblos que fueron apareciendo como reducciones de indios, por ejemplo, los pueblos tradicionales conocemos Characato, Paucarpata, Yanaguara, Sabandía, después está mismo Caima, Chihuahua, todos ellos tienen sus cementerios alejados de la iglesia, pero eso deviene después del año de 1800. Y también la disposición se da para la creación de un cementerio general, para la población de Arequipa, pues, pero lógicamente que tarda mucho en hacerse efectivo, por la misma concurrencia, puede decir, de personas solicitantes. Pero una de las características elementales, mencionábamos,
era, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios, que también tiene una iglesia pequeña y que toda la gente pobre era albergada ahí. El hospital se crea justamente para albergar a aquella gente blanca, gente menesterosa, pobre, que no siempre todos eran pues de buenas propiedades, agricultores, había mucha gente vagabunda también, ¿no? Y era acogida en este hospital San Juan de Dios y que luego tiene su iglesia y también hace enterramientos en la iglesia. Y es justamente la gran abundancia de población de este hospital o de esta iglesia que está saturado su cementerio y lo traslada afuera, ¿no? La Pampa de Miraflores. Entonces, inicialmente, el cementerio grande general de Arequipa se va a llamar La Pampa de Miraflores. Estamos hablando de 1780, 1784, ¿no? Y que no logra, se puede decir, una oficialidad o formalidad y siempre se la ha catalogado como clandestino, ¿no? Desde sus inicios, inclusive en la parroquia de San Antonio, la que está en Miraflores, hay documentos que se registran y mencionan, ¿no? Que se han hecho enterros en la zona parte de la Pampa de Miraflores. Y ese fue el primer cementerio, se puede decir, de esta banda pegada a la ciudad, ¿no es cierto? Y como nunca fue reconocido oficializado, pues se crea otro, como es el de la Pacheta, posteriormente. Y ese cementerio antiguo, el de la Pampa de Miraflores, que luego va a ser el nombre de la Chabela, un personaje importante ya del siglo XIX y XX, donde pues le dan cierta reverencia por las acciones o vida llevada en el común de la población, se puede decir, con la gente del común de la vida, claro, de la persona, ¿no? Edgar, sí. Justamente en estos cementerios ubicados en pueblos tradicionales, antes de la inauguración del cementerio de la Pacheta, o que coexistieron junto con el cementerio de la Pacheta, ¿quiénes eran enterrados? ¿Había tal vez una jerarquización en el entierro de estos vecinos, de estos pueblos tradicionales? Cuéntanos un poco más sobre eso. Los rituales para los enterramientos parte desde... Bueno, hay diferencias desde el día mismo en que muere, ¿no? Porque el tratamiento es muy distinto. Desde las misas que se solicitan o el servicio que se da para el entierro en el archivo arzobispal que está en la catedral, se puede encontrar documentos que dicen misas para fulano de tal que falleció y sea toda la ceremonia de cruz alta, por eso, ¿no? Se entiende que esa es la sociedad la más económicamente pudiente. Hay otros de cruz baja. Y en tercer término está lo por caridad, o sea, la gente pobre, la gente que no puede acceder. Entonces se buscan 3 niveles para los rituales de enterramiento. El primer nivel, por ejemplo, Juan de la Torre pretenderá lloronas, pide que se le hagan 150 misas, por ejemplo, se compra no sé cuántos cirios y que por más de 3, 4 años deja pagado todo para que los pueblos le hagan las misas, ¿no? Es un ejemplo, no es lo que digamos. En cambio, la gente pobre, pues, un responso y bajo tierra, ¿no? Entonces las diferencias son marcadas ahí. Ahora, el mismo hecho de los tipos de ataúdes, todo varía, ¿no? Todo es distinto. Es muy similar a comparaciones con lo que tenemos pues ahora, ¿no? Gente muy pudiente pues tendrá que ser enterrado en mausoleos individuales o colectivos familiares, o también solos o bajo tierra. Entonces, lo que se observa hoy casi en su concepción no ha variado mucho de lo que ha sido pues hace buen tiempo. Claro, o sea, sí. Perdona que te interrumpa, quiere decir que, por ejemplo, yo preguntaba por los pueblos tradicionales donde tú has enumerado algunos de ellos, cementerios como en Caima, La Pampa de Miraflores, en Characato, Paucarpata. En esos cementerios también había esa jerarquización de los vecinos, ¿no? Los vecinos, por ejemplo, notables del pueblo con relación a otras personas que eran enterradas con un simple responso y aquellas que eran enterradas, como tú bien has dicho, con cruz alta, ¿no es cierto? Entonces, había esas diferencias. Sí, en toda la población se nota la diferencia. Siempre va a haber un personaje principal, siempre va a haber las familias más reconocidas. Por ejemplo, las familias más reconocidas antiguas, se puede decir, de Characato, está la familia Portilla, está la familia Bejarano, y así, ya tienen incluso sus mausoleos establecidos, y tienen, pues, de sus abuelos, bisabuelos, y de muchos años, ¿no? Y algunos personajes que ya cobran como alcaldes, o cobran
alcaldes, por ejemplo, de indígenas, con una cruz especial o un icono especial, ¿no? Un cuadrado, lo que llamamos la tumba especial, ¿no? Ahora hay espacios dentro del cementerio, lógicamente. Hay espacios, la parte del ingreso, la puerta principal es para los personajes más importantes. Se avanza un poco más, viene ya las nichos o columnas para poner los féretros, los cajones, y mucho más al final ya el suelo, el común para la población, ¿no? Eso se puede ver también en Socabaya, el cementerio antiguo de Socabaya, vean la parte principal, hay full, una especie de mausoleos, incluso las tumbas colectivas bajo suelo, similar a lo que está en la Pacheta, también hay en Socabaya. Y hay al fondo una parte, una pampa, donde están los enterramientos, pues, de la gente muy pobre. Ahora, ¿quiénes son las personas que han sido enterradas? Sé que hay un trabajo que ha hecho la Beneficencia Pública para el Cementerio de Arequipa, hay trabajos en la historia de Caima, por ejemplo, Samaco, y todos ellos que están en la iglesia, es diferente a lo que está en el cementerio, ¿no es cierto? Todavía se preserva ese caso. En la Catedral de Arequipa tiene su cementerio al interior de la catedral, y ahí están los restos de antiguos arzobispos, ¿no? De los Español, de Somocurso y todo. Todavía han quedado espacios, seguramente reservando para los que vienen adelante, ¿no? Es un cementerio activo, por ejemplo, dentro de la iglesia. En otras parroquias ya no están activos en otras parroquias, pero en este caso se mantiene. Claro, es muy interesante ese dato, Edgar, acerca del cementerio dentro de la iglesia catedral, ¿no? Que está dedicado justamente a los obispos de Arequipa, ¿no? Y ahí figuran, pues, la mayoría de ellos, y es un cementerio, si cabe la expresión, un cementerio de naturaleza privada, ¿no? Sí, está el de Valdivia, está ahí. Desde el Valdivia. Bueno, luego de la pausa vamos a continuar hablando sobre este interesante tema y le vamos a preguntar al historiador Edgar Chalco acerca de los rituales, ¿no? Por ejemplo, que operan a la hora del enterramiento en el cementerio general de la Pacheta para distinguir también, por ejemplo, prácticas populares, ¿no? Que ahora se han introducido en los últimos tiempos. Regresamos después de la pausa. No tienen capa, pero sí un mameluco, ni superpoderes, pero sí la fuerza y el coraje. Además, les sobra el valor y la voluntad para estar en primera línea y cuidar a los arequipeños. Ellos son el Comando de Sanitización de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Aún en los momentos más duros de esta pandemia, el comando no desistió y con pistola en mano, motor encendido del termonebulizador, recorrieron durante la cuarentena y hasta la fecha cada rincón de los lugares más concurridos de la ciudad y cual héroe combativo enfrentan a la COVID-19. A pesar de las circunstancias actuales y a lo que se afrontan, ellos no pierden la sonrisa y cual cazafantasmas Reactivación Económica 2020. Iniciamos en la Municipalidad Provincial de Arequipa con más de 100 millones de soles de inversión para la ejecución de 33 obras de infraestructura para toda la provincia, generando más de 10.000 puestos de trabajo directo. Con acciones que nos unen, nos cuidan y transforman, podremos salir adelante. ¡Fuerza Arequipa! Amigos, continuamos con la tertulia sobre patrimonio de Arequipa, conversando sobre cementerios y camposantos en la ciudad. Nos acompaña el historiador Edgar Chalco Pacheco, y en el anterior bloque habíamos conversado sobre los cementerios que habían existido antes de la inauguración del Cementerio General de la Pacheta en 1833, pero ahora nos gustaría, ¿no?, ya pronto conversar o tratar el tema de los rituales que existían, por ejemplo, a la hora de los enterramientos y las jerarquías sociales, ¿no?, a la hora de enterrar a los muertos, por ejemplo, en cementerios tradicionales como el de Miraflores, ¿no?, llamada antiguamente la Pampa de Miraflores, donde sabemos había una población indígena
mayoritaria, y entonces la pregunta sería, ¿cuál eran las formas de enterramiento de sus muertos, ¿no? ¿Qué rituales se practicaban para el siglo XVIII, para el siglo XIX? Bien, lo que estabas mencionando era sobre este cementerio de Miraflores que había aparecido como consecuencia de la saturación de los enterramientos al interior de esta iglesia que tenía el Hospital de San Juan de Dios, y por lo tanto se enterraba en la Pampa de Miraflores, y el tema estaba que era considerado clandestino, y así se registra por ejemplo, en documentos de la iglesia de San Antonio, ¿no? Que está cerca a ese espacio. Y lamentable, pues, este cementerio, por las disposiciones de la población que va creciendo, tiene que ser trasladado a otro lugar, porque lo desaparecen y solamente queda, pues, el mercado, ¿no? Y una losa deportiva. Pero cobra importancia por la práctica que tiene, pues, también de la Chabela, un personaje importante para la ciudad, para el sector del común de la población, la gente pobre, pero que también, con el pasar de los años, en Alto Misti, cuando estaba ese cementerio en la zona de las Palmeras, pues, como también era considerado clandestino, tiene que ser trasladado, ¿no? Por 1970, bueno, es llevado a la parte más alta, considerado el Cebollar. Bueno, hoy día ya es reconocido por el municipio, ¿no? Ya está cercado, tiene zonas de control, los mismos trabajadores están ahí cuidando, preservando, en fin. Y como que esa creencia de la Chabela, pues, que son creencias andinas, de que los representaba, hacía milagros, hacía una serie de situaciones que le respondía a sus necesidades, se traslada a otro espacio, ¿no? Para los años, pues, 70, justamente, Víctor Apaza es uno de los que son sentenciados y fusilados en la ciudad de Arequipa, y también no es el único, porque también temporadamente ese año es fusilado en Huancayo, un personaje en Cajamarca, también otro, que tiene las mismas cualidades de rendir ciertas retribuciones a la gente que pide sus milagros, ¿no? Es venerada por un común de la población, y esa población generalmente, pues, lo ven como algo importante porque lo visitan masivamente, las visitas, sobre todo el Día de Todos Santos y el Día de los Muertos, hacen echar responsos, hacen una comunicación entre ellos, y eso se ve también en los pueblos alejados, ¿no? Está el personaje principal, el alma mundo se le dice, porque es una especie de ancestro de toda la población, como que fuese una autoridad. Primero lo visitan a él y luego van a visitar, pues, a sus seres queridos, o hacen el inverso, ¿no? Se ocurre en la Pacheta. Entonces, estas prácticas culturales se dan, pues, en todo aspecto, ¿no? En esos lugares. Y sí faltaría, pues, identificar a los otros pueblos alejados, como son de los pueblos tradicionales de Characato, Paucarpata. En cambio, si aún se sigue practicando eso, porque debió ocurrir, debió hacer. Hay personajes importantes en cada cementerio. Sin duda había cultos populares, como el que has mencionado, dedicado a Víctor Apaza, ¿no? Considerado, pues, una víctima del sistema de aquella época, ¿no? Durante el gobierno militar de 1968. Pero también me gustaría mencionar y preguntarte, Edgar, acerca de cómo, para analizar un poco cómo estos muertos, ¿no? Conviven en un mismo espacio, ¿no? En el caso del Cementerio General de la Pacheta, inaugurado en 1833, espacio que a su vez está, pues, subdividido en varias secciones, ¿no? En otra época, pues, estaban apartados, por ejemplo, ¿no? Los denominados judíos, ¿no? Los que se habían infligido la muerte por sí mismo, es decir, formaban parte del cementerio, pero estaban separados, ¿no? de los que habían sido enterrados, digamos, con las prácticas católicas y cristianas, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos la jerarquización misma que podemos encontrar tanto social como económica, de los que cuentan con un panteón, un mausoleo, y los que están enterrados en nichos, en los denominados pabellones, ¿no? Dentro del propio cementerio, que ya evidencia evidentemente una jerarquía
socioeconómica entre los muertos, que al mismo tiempo comparten espacio, conviven, ¿no? En el cementerio de La Pacheta, por ejemplo, ¿no? Seguramente reproducido lo mismo en otros cementerios tradicionales de Arequipa. Claro, en los cementerios de los pueblos tradicionales, como mencionaba, Characato, Caima, Pucallpata, Chihuahua, siempre hay un espacio para los personajes importantes. Siempre hay construcciones y edificaciones arquitectónicas desde el momento de la creación para gente que tenga poder económico y pueda comprar un espacio, un nicho, por decirlo. Y la gente del común siempre estará posteriormente en el suelo. Hay otro espacio para gente ya que construir su mausoleo cuando es persona individual o colectivo, de forma familiar, que a veces le denominan panteón, pero que no es un subsuelo del siglo XIX o ya elevado en la parte alta como conocemos últimamente. Eso se repite, por ejemplo, en Socabaya, se repite en Chihuahua y en otros cementerios que tienen un enterramiento colectivo bajo el subsuelo, ¿no? Como si fuese un mausoleo. Hay las creencias religiosas que no son católicas, que son de otras religiones, judíos, evangélicos. Como no son católicos, pues estos no deben estar enterrados en el camposanto católico. La iglesia suponía eso, ¿no? Creo que raras excepciones que puede verse, pero para no ver el problema de la salubridad y la población que está cercana y también proteger de los robos y otras cosas, eran enterrados al final del cementerio, al último, porque estaba la creencia pues de que su alma iba a vagar, ¿no? Estaba en el purgatorio y este se iba a condenar. Y al ser condenado, las creencias católicas estaba que se aparecía por cualquier lugar, y viene el cuento pues de la Mónica, que todavía se mantiene, ¿no? Entonces los condenados deben, para que ocurra tal cosa y no perturben la paz de los que están católicos en la parte pegada a la iglesia, pues los mandan al fondo. Ahí tenemos espacio en el pabellón de los condenados, que todavía es antiguo y se mantiene ahí, porque hoy día, pues, la persona que se suicida no es enterrado como el común de la gente, las creencias ya han cambiado, han variado, solo tiene remotos recuerdos, pues, de lo que se creía en ese tiempo. El otro caso es de los judíos, que tienen ahí su forma de enterrar a sus muertos en piedra granito, y que hay familias todavía que están aquí, están en Lima, ¿no? Decía como Eskenazi y otros, no recuerdo bien los nombres, pero tenían un espacio especial para ellos, ¿no? Y también eso se repite, me decía, de los espacios en los cementerios como el de Characato, que tiene el cementerio antiguo, y curioso, la formación de la estructura de las tumbas, de las piedras, es en granito. Y cada pueblo pone el material de su localidad, ¿no? Lo de Caima es con sillar blanco, todo. Lo de Yura es con lajas de piedra laja. Lo de Characato es piedra granito en negro. Si quieren hacer una película tipo Transilvania, ahí las cruces y los diseños y las formas que tienen las tumbas es clásico, especial. Tiene vestida rosado, van a Utimayo, por ejemplo. Entonces, el material mismo de la localidad hace que se diferencie de los diferentes lugares de los pueblos. Y también tiene sus espacios, como dijimos. Claro, es interesante apreciar cómo en el propio cementerio se reproducen también muchas prácticas sociales, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta jerarquía socioeconómica y también el predominio de un pensamiento predominante en una época determinada, que conllevó justamente a la separación, ¿no? de personas, de fallecidos, en distintos espacios dentro del cementerio, compartiendo un mismo espacio, pero distribuidos de diferente manera, ¿no? Evidentemente haciendo caso a las creencias de aquellas épocas. Ahora, como bien ha mencionado nuestro invitado, pues ya habiendo esto sido superado en cierta manera, pues ya no hay esa diferenciación o discriminación que podríamos también denominar hoy, ¿no? De separar a los muertos según el motivo de su muerte, ¿no? O de su confesión religiosa también. ¿Qué reflexión, Edgar, te merece, por ejemplo, la creación ya en los últimos tiempos de camposantos, por ejemplo, privados, que responden sin duda a una oferta, a una demanda, ¿no? de la población por contar con espacios privados, ¿no? Que igualmente pues ofrecen el mismo servicio, pero ¿qué características tú reconocerías que ya diferencian, por ejemplo, los cementerios tradicionales, ¿no? y los cementerios populares con relación a estos cementerios privados,
de hoy en día? Realmente copian los modelos de fuera, ¿no? Son modelos europeos de la planicie, del verde, del pasto, se puede decir que sean los cementerios modernos como es el de La Esperanza o el de la Vía de Evitamiento, el Jardín de Arequipa. Son de los años 90, 95 al 2000, y se van creciendo, desarrollando. Y que este tipo de cementerios, pues, bajo su forma es la tranquilidad, la paz, el verdor, como que la paz eterna y el descanso, en lugar de la casa que tienen nueva, se puede decir, sus creencias religiosas, no debe ser perturbada por otras prácticas, ¿no? Pero ahí les prohíben en los días de visita que ingresen con ciertas cosas, porque la población andina está con su cosmovisión y su creencia que si entra a bailar también en esos lugares, pero la policía privada, se puede decir, los va a controlar, las va a impedir llevar esas cosas, porque ustedes pueden ver, lo han visto, en diferentes, la paqueta están prohibiendo en la iglesia el uso de música, ¿no? Entonces corresponde a una época, una etapa, se puede decir, de cierta modernidad, de cierta parecerse distintos a las otras prácticas, otro tipo de cementerios. Y el cementerio antiguo de Caima también quisieron hacer así, le han botado todas las cruces y tumbas que habían en los pasillos, se ve con pasto para todo el mundo y bueno, se ve distinto, ¿no? Y como que los estratos sociales también quieren ser diferentes al común de la gente. Y hoy día, pues, hay otro tipo de cementerios que han aparecido también con este problema de la seguridad del COVID-19, ¿no? En la Vía de la Joya han hecho un cementerio nuevo Chumay especialmente para COVID-19. En la parte alta de Caima, en el serpentín que empieza el camino la escuela de policía, apareció otro cementerio clandestino también de COVID-19. Ya se ha masificado el cementerio clandestino de los Altos de Paucarpata, el Cebollar también ahí. Y estos cementerios realmente han aparecido así, sin la normatividad, se puede decir, del municipio, pero después lo va regularizando con el tiempo, ¿no? Muy interesante, la coyuntura entonces actual ha creado unos cementerios exclusivamente destinados al entierro de las personas que han fallecido por COVID-19, ¿no? Esto ha irrumpido prácticamente este año y como tú bien lo mencionas, seguramente va a merecer una regulación posterior, ¿no? Pero tratando de establecer una comparación entre los cementerios públicos tradicionales y los cementerios privados de ahora, efectivamente las áreas verdes es lo predominante, por ejemplo, en los cementerios privados, ¿no es cierto? Es otro tipo de oferta para un público tal vez más exigente, pero igual creo que está el denominador común en la jerarquización también, ¿no? Socioeconómica en los cementerios, que sigue, como decía yo, pues reproduciendo, ¿no? Lo propio que se vive dentro de la propia sociedad, ¿no? Esas diferencias socioeconómicas que se reproducen pues a la hora de enterrar a nuestros muertos, ¿no? Unos con mausoleos, con panteones y otros enterrados en nichos, en pabellones comunes, ¿no? Donde pues igual finalmente todos ellos descansan en paz, ¿no? Que sería tal vez el mayor consuelo que puedan tener los deudos acerca de sus muertos. Te quedamos muy agradecido, Edgar, por habernos acompañado en esta tertulia dedicada a los cementerios y camposantos en Arequipa, y nos gustaría invitar a todos nuestros las personas que nos siguen, a toda nuestra audiencia, para que nos acompañe la próxima semana con una nueva tertulia con el profesor Carlos Buller Vizcarra, con quien trataremos el tema vinos, aguardientes y mercado, auge y declive de la economía del vino en los valles de Arequipa. Y asimismo agradecer a la Asociación de Estudiantes de Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por apoyar la difusión de estas tertulias. Muchas gracias, Edgar. Bien, gracias a ustedes, creo que hasta otra oportunidad. Muchas gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana.